Es día 135 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Qué gozo nos da saber que estás leyendo la Biblia por ti mismo y que no estás dependiendo de tu pastor para que te diga lo que la Biblia dice el domingo en la mañana. Deseamos que conozcas y entiendas el contenido de la Biblia como la historia general que se extiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelando el corazón y el carácter de Dios a la humanidad. A través del profeta Natán, Dios le dijo a David que perdonó su vida después de que se arrepintió de su pecado de adulterio, engaño y asesinato. Eso lo leímos en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. Sin embargo, el bebé de Betsabé murió. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 12, versos 14 a 19, y el Señor le dijo a David que su casa nunca más conocería la paz como resultado de su pecado. En los capítulos de hoy de 2 de Samuel 13, 14, 15 vemos el cumplimiento de esto. Abre tu Biblia y desmenucemos juntos 2 de Samuel capítulo 13. David había ignorado la expresa instrucción del Señor de no tener múltiples esposas, dicha en Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Ahora tenía hijos de diferentes madres. Su primera esposa fue Mical. Después de que Saúl se la dio a David, él la tomó y le dio a otro hombre. David más tarde se volvió a casar con Elia, otra vez como su séptima esposa. Pero Mical nunca tuvo hijos. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 23. Ahora, entremos a los versículos de 2 de Samuel capítulo 13, versos 1 y 2. Ahinoam fue la segunda esposa de David. Amón era su hijo primogénito y el heredero varón y príncipe heredero al trono. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 3, verso 2. La tercera esposa de David fue Maca. Eso lo leemos en 2 de Samuel 3:3. Tamar y Absalón fueron hijos de Maca. También eran medio hermano y media hermana de Amnón. Amnón, cuyo nombre significa fiel, tenía un problema muy serio. Tenía una pasión malsana por su hermosa hermanastra Tamar. No tenía forma de pasar tiempo con ella. Los hijos adultos del rey vivían en casas propias, en lugar de en el palacio. Pero Tamar, la hija virgen del rey, probablemente vivía en los aposentos de las mujeres cuidadosamente vigiladas. Amnón seguramente la veía en las reuniones familiares, pero por lo demás no tenía acceso a Elia. No se nos dice que Amnón ama a Tamar y que quería casarse con Elia. Mas, según la ley de Moisés, era imposible que pudiera tener a esta mujer como esposa. El matrimonio con la hija del padre está estrictamente prohibido. Eso lo leemos en Levítico capítulo 18, verso 11. Podemos imaginar la tensión inquietante en los patios del palacio a medida que la admiración de Amnón por la belleza de Tamar se convierte en una obsesión. Frustrado porque no podía hacerle cosa alguna, llegó al punto de enfermarse. No se nos dice los síntomas de esta enfermedad, pero podría ser malestar estomacal, falta de apetito y pérdida del sueño. David acababa de aprender una terrible lección después de que su lujuria lo condujera a los pecados de adulterio, engaño, asesinato y mentira. David pudo haber aprendido las lecciones de sus pecados, pero no le enseñó a sus hijos a vencer la tentación. Versos 3 al 5. Controlado por su lujuria y en lugar de arrepentirse y confesar su pecado, Amnón escucha el perverso consejo de su primo Jonadab, quien le sugirió acercarse a su hermanastra Tamar fingiendo que está enfermo y pidiéndole que lo cuidara. Versos del 6 al 9. Así fue, Amnón fingió estar enfermo y le pidió a David que enviara a Tamar para que le preparara algo de comer. El plan se va desarrollando con escalofriante precisión. Tamar prepara comida y pan para calmar a su hermano enfermo, solo para verse atrapada por su engaño. En ese momento, cuando las puertas del aposento de Amnón se cierran tras ella, se percibe una conmoción. Su mundo antes, que estaba seguro en el palacio de David, se derrumbará por la traición. Versos 10 al 14. Una vez solos, toda la sutileza desapareció. Amnón agarró a Tamar, instándola a acostarse con él. No le pidió que se casara con él, solo que durmiera con él. Es interesante notar cómo formuló su petición. Ven a la cama conmigo, hermana mía. ¿Por qué le llamó la atención sobre este hecho? Recordándole precisamente lo que debería haberle impedido llevar a cabo su malvado plan.
Frente a esta propuesta indecente, Tamar respondió, tal como lo instruía la ley de Moisés: no, hermano mío. Explicó la razón por la que la petición de Amnón era errónea. Lo que le haría sería irreversible, y no solo imploró por sí misma, le rogó a Amnón que actuara en su propio beneficio. Después de todo, violarla lo convertiría en un necio y malvado conocido en Israel. Él, el primogénito del rey, el príncipe heredero, se convertiría en uno de los hombres más viles de la nación. Sin embargo, Amnón violó la voluntad de Dios al obligarla contra su voluntad. Cuando Tamar sugirió que Amnón le pidiera permiso a David para casarse con ella, probablemente estaba tratando de ganar tiempo, ya que la ley mosaica, como habíamos dicho, prohibía este tipo de matrimonios. Claramente la atracción de Amnón por Tamar era solo un capricho egoísta. Estaba decidido a tomarla en ese mismo instante, era más grande y fuerte, y aunque no era lo correcto, prevaleció. Amnón la fuerza y la viola pese a sus súplicas. Versículos 15 al 17. Ahora que Amnón había violado a Tamar, su amor por ella se convirtió en un odio intenso, quedándose sin contacto con ella. ¿Por qué odiarla ahora a la hermana a la que una vez amó? Primero, porque nunca la amó de verdad. Más bien fue un capricho alimentado por una lujuria obsesiva. Segundo, probablemente le estaba transfiriendo el odio que sentía por sí mismo por haber cometido un acto tan despreciable como la violación incestuosa. Versos 18 al 20. Ordenó a su sirviente que la echara y cerrara la puerta con llave. El sirviente obedeció, y Tamar salió de la casa, untándose ceniza en la cabeza y rasgando su túnica de manga larga, señal de profundo luto. Al salir se puso las manos sobre la cabeza y lloró. Versos 21 al 22. Tamar quedó profundamente avergonzada y vivió como una mujer desolada. Cuando Absalón se enteró de las acciones de Amnón, ocultó su ira, pero planeó vengarse de él en el futuro. Absalón rescata a Tamar, David no hace nada. Versos 23 al 29. 2 años después, Absalón mata a Amnón en un banquete. Versos 30 al 36. Se cree que todos los hijos del rey han muerto, pero solo murió Amnón. Versos 37 al 39. Absalón huyó, fue a Jesús y permaneció allí 3 años. Después de consolarse por la muerte de Amnón, David anheló reconciliarse con Absalón. Desmenucemos juntos 2 de Samuel capítulo 14, versos 1 al 3. Joab, el general de David, sabía que David anhelaba reunirse con su hijo Absalón y probablemente para restablecer su influencia en la corte real buscó la manera de reconciliarlos. Sin embargo, en lugar de hablar sobre la necesidad de reconciliación, así como usó el engaño para matar a Abner, volvió a usarlo a través de una viuda fingida que vaya a la presencia del rey con una historia triste. Versos del 4 al 17. La historia que la mujer cuenta conmueve al rey, y antes de irse de la presencia del rey, le preguntó, ¿por qué juzgaba de una manera con ella y de otra con él? Mencionó la situación de Absalón preguntándole, ¿cómo es que el rey no le exige a su hijo Absalón que regresara a casa tras su destierro? Versos 18 al 24. David comprendió lo que estaba pasando. Oye, ¿quién te indujo a hacer esto?, le preguntó a la mujer. ¿Acaso mi siervo Joab te indujo a hacer esto?, le preguntó el rey. Ella respondió que sí, y comentó sobre la sabiduría de David, como si fuera un ángel de Dios que sabía todo lo que había en la tierra. David permite que Absalón regrese a Judá, pero no le permitió ver al rey. Versículos 25 al 27. Israel amaba a Absalón por su belleza. Se indica que tiene 3 hijos y una hija. Versos 28 al 33. Tras 2 años sin ver al rey, Absalón quema un campo de Joab para lograr audiencia. David finalmente lo recibe y lo besa. Y para terminar, desmenucemos juntos 2 de Samuel 15, versos del 1 al 6. Absalón, el tercer hijo de David, secretamente comienza a construir influencia y ganar el corazón del pueblo con halagos y manipulaciones. Versos del 7 al 12. Tras 4 años completos, Absalón toma la iniciativa, envió mensajeros secretos por todo Israel para decirle al pueblo que declarara, Absalón es rey en Hebrón, cuando oyeran la trompeta. La conspiración ganó fuerza, hasta los más altos consejeros de David como Ahitofel se unieron al bando traidor. David se entera que el rey ha sido depuesto y que se ha establecido un nuevo gobierno en Hebrón. Versos 13 al 18. Los sacerdotes, unidos por su lealtad a Dios y a la institución del reinado de David, se mantienen con valentía fiel junto a David para mantener intacta la línea de sucesión.
Todo este movimiento parte del corazón de David, con lágrimas corriendo por su rostro se levanta del trono. Podemos imaginarlo caminando por los jardines del palacio y sentir cada sollozo resonando en sus muros. Versos 19 al 20. Pero incluso en su desesperación invoca la calma. Les dice a todos los que desean seguirlo que se queden o se vayan, confiando en que quienes lo aman de verdad saldrán airosos del caos. Sus palabras son a la vez una invitación y una prueba de lealtad. Quédense conmigo en el desierto o vayan y regresen a Jerusalén. Itaí el Geteo se une lealmente a David. Los sacerdotes y el arca son enviados de regreso a la ciudad, reconociendo que no debe convertirse en una herramienta de poder. Versos 30 al 31. David sube llorando al monte de los olivos. Se entera de que Ahitofel, su consejero, también lo traicionó. Entre lágrimas pide a Dios que confunda el consejo de Ahitofel. Oró como un hombre quebrantado y arrepentido. Sabía que lo que Absalón hacía era malo, pero también sabía que él mismo se había buscado ese mal. Por eso confió en Dios en lugar de luchar contra su hijo desobediente. Versos 32 al 37. Encargó a Usaí informar a Sadoc y Abiatar sobre las declaraciones de Absalón. Usaí regresó a Jerusalén justo cuando Absalón llegaba a la ciudad. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones de Dios revelados en los capítulos de hoy aprendemos las consecuencias del pecado, incluyendo malvados deseos, malvadas influencia, egoísmo, rebelión y sufrimiento. Nos enseña que Él caminó con David a través de todo lo ocurrido. Enfatiza la importancia de perdón, la reconciliación mutua, ilustra la lealtad y la traición. Ver el declive de David y su familia entristece el corazón. Cada pecado tiende a fomentar más pecados y a asentar precedentes para que otros los sigan. Podemos orar pidiendo al Señor nos dé sabiduría y discernimiento para reconocer las lecciones aprendidas de los errores del pasado. Practiquemos y enseñemos a nuestros hijos e hijas a orar intensamente antes de tomar decisiones importantes y sopesar continuamente los motivos de nuestro corazón. Estás invitado al festín de mañana que será en los siguientes salmos. Salmo 3, 4, 12, 13, 28 y 55. Con la ayuda de Ministerio Estudio Bíblico, Ministerios Chicos Cordiales, Habla la Palabra y Sé como Cristo, nutrimos nuestro resumen de hoy. Estamos felices que nos hayas acompañado y no tenemos ningún temor en recordarnos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Nos despedimos con un fuerte abrazo, será hasta la próxima.